Cada país del mundo ha tenido un año en la historia en la que se convirtió en una nación. Veamos cuál ha sido el año de independencia de cada país. Para Colombia se considera el año de independencia del lugar al año 1810. Los Estados Unidos de América se convirtieron en una nación en el año de 1776. Para México, según los historiadores, dio inicio en 1810 y se completó en el año 1821. Italia, como se conoce hoy en día, fue en 1861, cuando se formó el Reino de Italia. De la nación de Argentina se considera el año de su independencia el 1816. Alemania, como se conoce hoy en día, data del año 1871, cuando se produjo la unificación como un moderno Estado-nación. En el país de Brasil se considera su fecha de independencia al año 1822. Según los historiadores, el año de creación de Rusia, como se conoce hoy en día, fue en 1721. La fecha oficial de independencia del país de Perú fue en el año de 1821. Se suele considerar la formación de España como nación al año 1492. Para la nación de Honduras, según datos oficiales, se convirtió en un país en el año 1821. Egipto, aunque ha existido desde hace miles de años, su independencia como país como se conoce hoy en día data de 1922. En Chile, aunque se inició en 1810, la fecha oficial de independencia se considera el 1818. Se suele considerar el año en que Australia se convirtió en una nación al 1901. Según datos oficiales, el país de Panamá se convirtió en una nación en el año 1821. Japón, según los historiadores, existe desde aproximadamente el año 660 a.C. Del país de Bolivia se considera como su independencia declarada al año 1825. Bélgica se convirtió en un país como se conoce hoy en día en el 1830. La nación de Guatemala fue un país independiente por primera vez en el año 1821. Israel, aunque tiene orígenes en tiempos antes de Cristo, el país independiente como es hoy en día se dio en 1948. Según datos oficiales, el país de Paraguay se convirtió en una nación en el año 1811. Se considera como el año de creación del país de Portugal al de 1640. La nación de la India fue un país soberano al separarse de los británicos en el 1947. Se considera como la fecha de independencia más importante de la República Dominicana a la de 1844. Según los historiadores, el país de Reino Unido surgió como se conoce hoy en día por primera vez en 1707. Para Uruguay, su fecha de independencia como país soberano es la del año 1825. Sudán del Sur se considera como el país más reciente de todo el mundo, ya que fue creado en el 2011. Para Venezuela, los historiadores le dan como fecha oficial de independencia del lugar al año 1811.
Países Bajos existe como nación soberana desde el año de 1581. En Costa Rica la fecha oficial de independencia como país soberano fue en 1821. China, aunque existe desde hace miles de años bajo control de las dinastías, como se conoce hoy en día, fue en 1912 con la creación de la República de China. San Marino se considera uno de los países más antiguos del mundo, ya que existe desde el año 301. Para Cuba, según los historiadores, se convirtió en país independiente por última vez, como se conoce hoy día, en 1902. Para Francia se considera como la fecha en que se convirtió en nación independiente en 1789. En Nicaragua su fecha de independencia como país se dio en el año de 1821. Para Suiza se considera que existió por primera vez como se conoce hoy en día en el año 1291. En Ecuador, aunque se inició en 1809, se considera su independencia consolidada en 1822. Turquía, como se conoce hoy en día, existe con ese nombre desde el año de 1923. El año en que Canadá se convirtió en una nación soberana se considera al 1867. Corea del Sur se convirtió en un país como se conoce hoy en día al separarse de Corea del Norte y tras el fin de la influencia japonesa en el año de 1948. Para El Salvador, aunque ya surgieron movimientos años antes, su fecha oficial como país soberano fue la del año 1821. En Marruecos, su fecha de independencia como nación oficial se dio en el año de 1956. Aunque Grecia tiene orígenes ya hace miles de años, se considera como su independencia como país actual al 1821, cuando se separó del Imperio Otomano. Para Islandia, su fecha de independencia como nación oficial se considera el año de 1918.